Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación y lo que vamos a hacer ahora, lo que decidimos hacer es trabajar con esta transacción, el hecho de crear una cuenta, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al modelo que nosotros hemos diseñado, una cuenta bancaria pertenece a un tipo de cuenta. Estos son los datos que tenemos para la cuenta propiamente dicha. ¿Listo? Pero dijimos, y lo diseñamos así, que una cuenta puede ser mancomunada, puede ser abierta por más de un cliente, ¿de acuerdo? Entonces, acá cuando creemos una cuenta, vamos a hacer un insert en la tabla cuenta, y en función a la cantidad de clientes que queramos asignar a esa cuenta, vamos a hacer n inserciones en la tabla cuenta cliente. Entonces acá tenemos 1 más n, sería una transacción que queremos hacer ahora. La transacción que hicimos anteriormente era básica, una acá y una acá siempre era 2, ¿no ve? Pero acá la transacción que vamos a hacer es 1 más n, donde n es la cantidad de clientes que queremos asignar a esa cuenta. Entonces esto va a estar un poquito más interesante. Para trabajar con esto ya hemos decidido una interfaz, ¿no es cierto? Y lo hemos diseñado sin grabarlo porque ya sabemos WebF, ¿no es cierto? Entonces la interfaz con la que decidimos trabajar es esta, ¿no es cierto? Acá en apertura de cuenta es lo que vamos a abrir esta ventana. La idea es que aquí capturemos la fecha y hora del servidor actual, el tipo de cuenta acá llenándola de esa tabla, decidir saber si es una cuenta en bolivianos o en dólares, el depósito inicial que tenemos que trabajar con un parámetro de configuración, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá vamos a ir buscando a los clientes, ¿ya? Y para eso vamos a llamar, ya tenemos nosotros una ventana de búsqueda de clientes, los vamos a ir agregando acá a una lista y luego vamos a hacer la apertura de la cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero llenando lo que es la fecha y hora del servidor. ¿Listo? Entonces acá nosotros en lo que son los métodos, nos vamos a ir aquí a la capa DAL y en lo que son los métodos ya tenemos nosotros definido varias cositas y tenemos un método que aquí está, que nos retorna un escalar, ¿no es cierto? En los métodos de ejecución, no sé si ya lo tenemos, aquí está, execute scalar command, que nos retorna un string, ¿no es cierto? ¿Está bien? Aquí mismo vamos a hacer un método que básicamente nos devuelva la fecha y hora del servidor. No vamos a hacer un datetime.now porque esta hora de acá del equipo local es manipulable, ¿no es cierto? No es muy seguro. Entonces, acá nos vamos a escribir un método y que también sea un string, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá get current datetime server. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, bueno, lo retornaremos como un datetime. Creo que es lo más apropiado. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a definir un datetime. Que inicialmente va a ser igual a nulo. Y bueno, la idea es retornar esa fecha de server, ¿no es cierto? Bueno, hemos trabajado creo que con res, ¿no es cierto? Nosotros a todo le hemos llamado res. Entonces voy a ponerle esto también res. ¿Ya? Entonces la idea básica es que nosotros definimos un res y lo vamos a retornar. Obviamente me está dando un error porque si estoy bien esto no permite nulos, este datetime, ¿ya? Y acá nos está dando error, ¿por qué? No se ha asignado, dice acá. Miren, inicialmente lo voy a asignar yo un datetime.now, ¿de acuerdo? Pero no es la idea, no es la idea central, ¿de acuerdo? Acá vamos a cambiar. Entonces, para escribir la consulta, para obtener la fecha y hora actual del servidor, simplemente nosotros tenemos que escribir lo siguiente, un select, y es un current timestamp, ¿no es cierto? Si ejecutamos esto, ¿qué nos retorna? La fecha y hora del servidor.
¿de acuerdo? Entonces acá la consulta que vamos a definir aquí nosotros va a ser igual. Y bueno, voy a escribir esta consulta. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a hacer acá nuestro try catch. Si hay una excepción al nivel de esta capa, simplemente vamos a lanzar la excepción. ¿De acuerdo? Voy a crear un comando. En SQL command. Y esto vamos a llamar al método createBasicCommand, ¿no es cierto? Que ya tenemos en esta misma clase pasándole esta consulta. Ya está enlazado con la conexión y todo lo demás. Y acá nuestro resultado va a ser igual a ejecutar un comando básico, o sea, a un execute escalar, ¿no es cierto? Tenemos aquí execute escalar command, le vamos a pasar este comando, pero esto lo vamos a retornar como un datetime. Entonces acá voy a hacer un datetime.parse de ejecutar esto. ¿Está bien? Ahí ya tenemos la fecha y hora del servidor. ¿Está bien? Esto lo vamos a reutilizar aquí, bueno, en lo que es la apertura de cuentas. Aquí no tenemos todavía nada relacionado a cuenta, ¿no? Nos vamos a crear acá lo que es cuenta DAL. Ahora acá ya tenemos cuenta, ¿no? Ya vamos a tener cuenta DAL. ¿Sí? Cuando insertemos una cuenta tenemos que hacer varias cositas, pero ya tenemos lo que es cuenta DAL. Entonces acá miren, voy a definir un método, nos vamos a definir un método que va a retornar un datetime. Y aquí simplemente voy a llamar a return de métodos.getCurrentDateTimeServer. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ya es lo que voy a hacer. Ahí estoy llamando a ese método y estoy retornando la fecha y hora. Lo vamos a llamar en la capa de lógica de negocio. Vamos a ponerlo en BRL. No sé si en BRL tenemos ya cuenta BRL. Acá no tenemos. Debemos tener también, ¿no? Ya lo habíamos adelantado. Acá vamos a hacer un using de la capa común. Nos vamos a definir un objeto de la... Acá me da un error, ¿no? Por el punto y coma. Bien. Acá vamos a definirnos un objeto de la clase cuenta DAL. Vamos a revisar un ratito cuenta DAL, porfa. No, using, perdón, no, lo que no hice es un using DAL, ¿no? Está muy bien. Sí, me referencia a lo que es la capa común, pero en realidad está en DAL, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos cuenta DAL. Esto lo vamos a crear esto lo creamos como propiedades implementadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está. Un constructor, el por defecto, donde también instanciamos esto. ¿Está bien? Y como está instanciado esto, acá simplemente va a ser un return de dal.getFechaHoraServer. ¿Está bien? Ya, ahí tenemos la fecha y hora del servidor. Y lo vamos a llamar en la capa de presentación, en lo que es la apertura de la cuenta. Entonces venimos acá a lo que es, vamos a cerrar esto de administrar tipo de cuenta y nos vamos a venir acá. Lo que vamos a hacer es programar el evento load del formulario o de la ventana, perdón. Ya, nos vamos a venir acá. Creo que algo ha pasado, no me deja. Lo voy a escribir desde acá.
¿Ya? Lo vamos a programar esto. Para ello vamos a hacer primero un using de la capa BRL, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos a definir un objeto de la clase cuenta BRL. Cuenta BRL, BRL, cuenta, ¿de acuerdo? Entonces aquí cuando se cargue, vamos a hacer un try catch. Si hay una excepción, ustedes ya manejan lo que son los logs, ¿no es cierto? Acá directamente, como lo estamos programando de manera un poquito más rápida, voy a mostrar el mensaje de error, pero ustedes ya saben manejar los logs, ¿no? Y tendrían que manejarlos, ya hemos aprendido en un video, ¿no es cierto? Acá voy a instanciar BRL cuenta. Y lo que vamos a hacer es que ese label que tenemos, que es fecha server, en su contenido sea igual a lo que es BRL cuenta, llamando al método getFechaHoraServer. Esto retorna un datetime, ¿no es cierto? Y ese datetime podemos colocarlo un toShortDateString, ¿no es cierto? Para que simplemente nos muestre la fecha. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, ahí debería funcionar. Vamos a probar. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Entonces, obviamente ahorita está agarrando la fecha de mi equipo, pero con ese select current timestamp lo haría del servidor, y por más que yo lo cambie la fecha y hora de mi equipo, va a seguir agarrando la fecha actual del servidor. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces ya estaría cargada acá la fecha del servidor, y aquí lo que vamos a hacer es obviamente llenar lo que son los tipos de cuenta. ¿Listo? O sea, este combo box lo tenemos que llenar. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a trabajar en lo que es tipo de cuenta. ¿Listo? Nos vamos a ir otra vez a la capa de datos. Bueno, acá tenemos tenemos los updates, los deletes, y tenemos el select general. Incluso tenemos el get, ¿no? Ya trabajamos, creo, con algo para llenar los IDs, ¿no? ¿Esto en qué tabla era? Recuerden, ya llenamos lo que son los combo box, perdón. Perfecto, sucursal entonces, pero lo que hicimos es seleccionar entonces la población, ¿no? Vamos a ir aquí a población DAL, y aquí está, select ID name. Entonces en tipo de cuenta también nos vamos a crear este método, el select ID name, pero acá no necesito enviarle nada de esto, ¿no? Entonces acá miren, lo que vamos a seleccionar, bueno, este parámetro ya no va a existir, esta condición no va a existir, y vamos a escribir aquí nuestro select, lo vamos a escribir mejor acá, ¿ya? Entonces acá, miren, voy a hacer un select. De tipo de cuenta necesitamos seleccionar su ID. Ahí está. Y necesitamos seleccionar el nombre del tipo de la cuenta. La descripción no nos interesa, ¿no es cierto? Para mostrarlo en el combo box. Entonces simplemente es la consulta, pero lo que deberíamos hacer es ordenarlo por el nombre, por lo menos. Las listas siempre tienen que estar ordenadas alfabéticamente, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la consulta que vamos a ejecutar. ¿Ya? Ahí está. Entonces miren, pasamos, creamos el comando y lo ejecutamos y retornamos un data table. ¿Está bien? A esto mismo lo vamos a llamar desde lo que es la capa lógica de negocio.
Bien, ahí estaría, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos también en la capa lógica de negocio. Y lo vamos a llamar acá, en lo que es la apertura de la cuenta. Pues también nos vamos a definir aquí un objeto de la clase tipo cuenta BRL. Yo le voy a llamar BRL tipo cuenta. ¿De acuerdo? Nos vamos a escribir un método que cargue ese combo box. ¿Listo? Pues creo que también ya lo tenemos acá. Cuando creamos las sucursales, miren, ya tenemos algo así similar. Bueno, acá estamos llenando el combo box de la provincia, ¿no? Algo así nos necesitamos nosotros, pero obviamente más adaptado a lo que estamos haciendo. Entonces miren acá, vamos a llenar el combo box, que para nosotros es el combo box tipo de cuenta, ¿no es cierto? Ya. Acá, bueno, no necesitamos pasarle ningún parámetro, ¿no es cierto? Ya, pero sí necesitamos instanciar lo que es BRL tipo de cuenta. Ya, y el combo box donde vamos a desplegar, ¿no es cierto? Nuestro combo box se llama tipo de cuenta. Y los datos, lo que vamos a desplegar en este caso no se llama nombre provincia, ¿no es cierto? Se llama nombre tipo cuenta. Ahí está. Y lo que vamos a seleccionar, el valor real al cual estamos apuntando es ID tipo cuenta. ¿De acuerdo? Acá el combo box tipo cuenta en su item source va a ser igual a BRL, lo que es el BRL tipo cuenta, select ID name, y acá no necesitamos pasarle ningún parámetro, ¿no es cierto? Hacemos directamente un default view, y acá esto es para que nos aparezca en la primera cuenta, ¿no es cierto? En el primer tipo de cuenta. Y esto ya no necesitamos hacer, ¿no es cierto? ¿Está bien? Este sería, digamos, el field para el combo box tipo de cuenta. Y a esto, miren, una vez que ya hayamos hecho esto, vamos a llamar a ese método que es el field combo tipo cuenta. Acá. Entonces hacemos correr y vamos a probar. Y aquí está, ¿no? Ya se ha llenado. Oye, aquí hay un detalle, ¿no? Nos falta colocar una condición. ¿Tiene estado el tipo de cuenta? Tiene, ¿no? El estado tiene que ser 1, ¿no es cierto? Por si acaso. Simplemente es colocarle una condición más acá. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? Vamos a probar una vez más por si acaso. Y ahí está, ¿de acuerdo? Solamente las que están activas, que creo que en realidad son todas, ¿no? Pero esto siempre hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Porque algunas se puede dar de baja y bueno, necesitamos cuidar todas y controlar. ¿Está bien? ¿Qué más? Nos faltaría trabajar con el depósito inicial, que de acuerdo a lo que hemos definido con ustedes, debería haber un monto mínimo, ¿no ve? ¿No ve? Y ese monto mínimo debería cargarse acá. Y adicionalmente, controlar poderlo editar, y si el dinero es menor a ese monto mínimo, entonces no permitir la apertura de cuenta con ese depósito inicial. Y lo que hemos decidido es manejarlo acá de manera parametrizada, ¿no es cierto? En la tabla config. Lo voy a abrir desde acá, donde solamente tenemos
de momento un solo registro, ¿no es cierto? Acá le voy a aumentar entonces el monto mínimo de apertura. ¿Está bien? Esto lo voy a manejar como un decimal. ¿Está bien de un 7,2? ¿Sí, no? Ya, y vamos a guardar esta tabla. Vamos a ver cómo está. Entonces, ¿cuánto le ponemos de monto mínimo para apertura? Oh, una cosita, tiene que ser acá dos. Aquí hay algo, tenemos que cambiar. Porque si bien tenemos dos tipos de moneda, hay un monto mínimo de apertura en bolivianos, ¿no es cierto? ¿No ve? O es ambos para el mismo, ¿no? ¿No es cierto? Bolivianos y un monto mínimo de apertura en dólares. SUS le estoy poniendo, ¿está bien? Ahora sí, son dos parámetros que vamos a manejar. Ahora lo interesante es que cuando cambiemos acá en estos radio buttons, tenemos que ver, ¿no es cierto?, que cumpla ambas condiciones. ¿Está bien? Se me ha ido los radio buttons, no se puede mostrar. Está viendo otra cosa, ¿no? ¿Dónde estamos con las cuentas? Estamos acá. Entonces, cuando elijamos bolivianos, tengo que poner aquí el monto de bolivianos, dólares, el monto de dólares, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y ahora sí, estos son los datos, perdón. Ahí guardamos. Y ahora sí vamos a editar. Vamos a suponer que en bolivianos, yo estoy poniendo un número, 500, ¿de acuerdo? Monto mínimo. Y en apertura en dólares, que sea 100, ¿les parece? ¿Ya? Entonces, obviamente son parámetros que podemos cambiar, ¿no es cierto? Y lo interesante es que no necesito, como lo vamos a tener en la base, son parámetros de configuración general, no necesitamos nosotros tener que cambiarlo en la aplicación, ¿no es cierto? Si necesitamos cambiarlo, cambiamos acá y todas las aplicaciones cliente van a leer eso, ¿ya? Entonces ya tenemos en config esos datos, ¿de acuerdo? Entonces acá en lo que es la capa de datos ya teníamos, creo, algo relacionado a lo que es config, ¿no es cierto? Aquí está config dal. Y miren, aquí ya hacemos un select, ¿no es cierto? Y retornamos un data table. Acá voy a agregar ahora esas columnas o esos parámetros de configuración que acabamos de agregar en la base. Entonces los vamos a listar también. Sería esto. Y sería este otro. ¿Está bien? Ya estamos retornando con esto todo eso. Adicionalmente ya tenemos acá en común la tabla config, ¿no es cierto? Acá vamos a agregarnos otro public, otro atributo estático, que va a ser esta vez un double, que le voy a llamar config para diferenciar siempre, y todo ese nombre que tenemos, que es el monto mínimo de apertura en dólares, ¿de acuerdo? Y el config, el monto mínimo de apertura en bolivianos, ¿de acuerdo? Ahí están esos parámetros. ¿Dónde leemos esto? Cuando iniciamos sesión, si estoy bien, ¿no? ¿O dónde lo leíamos? En el login, ¿no ve? Vamos a revisar. Aquí está, ¿no? Las variables de configuración. El otro es monto mínimo de apertura en bolivianos, que estaría en la columna fila 0, columna 1, ¿no es cierto? Y esto voy a hacer una conversión a un double.parse. ¿De acuerdo? Y lo propio vamos a hacer con el monto mínimo de apertura en dólares. Y esto está en la columna 2. Ahí se están cargando las variables. ¿Está bien? Entonces, como ahí se están cargando las variables,
cuando nosotros estemos trabajando con la apertura de la cuenta, bueno, simplemente, miren, por defecto esto ya nos aparece en bolivianos, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, por defecto, cuando esto también se inicialice, ese text box, no sé si el text de depósito mínimo, punto text, sí, es punto text, va a ser igual a lo que es config. Acá nos falta hacer un using de común, ¿no? Ya está un using de común. Voy a llamar ahora lo que es config. Y a lo que es monto mínimo de apertura en bolivianos, pues lo voy a poner así. ¿Está bien? ¿Sí? Voy a jugar ahora con los radio buttons. Acá sus eventos, su evento click, que no sé, no me está dando, entonces lo vamos a agregar acá. Ya, y aquí voy a preguntar if, digamos, rbt bolivianos.isChecked. ¿Ya? Aquí es obligatorio decir si es igual a true, ¿no? Porque es nulo, admite nulos. ¿Ya? Si esto es verdadero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a hacer lo mismo. Esto va a ser igual a esto. ¿Está bien? Es por si cambio nada más. Y acá, en la apertura de la cuenta, otra vez nos unimos aquí. Lo propio, cuando sea dólares americanos, vamos a programar su evento click. Casi vamos a hacer lo mismo. Obviamente vamos a preguntar si está el RBT dólares tiqueado. Y acá vamos a llamar a lo que es el depósito para la apertura en dólares. ¿Está bien? Vamos a probar. Ingresamos y ahí se han cargado las variables. Ya está, miren, monto mínimo en bolivianos es 500. Si lo cambio a dólares es 100. ¿Se dan cuenta? Si lo cambio a bolivianos es 500 y 100, ¿no es cierto? Es lo que queríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, nos faltaría trabajar ahora con lo que es la búsqueda de clientes y cargarlos acá, ¿no es cierto? Y después con eso aperturamos la cuenta. Eso lo vamos a hacer en la siguiente parte del video, ¿de acuerdo? Para que no sea muy largo, lo vamos a parar aquí, lo vamos a pausar, ¿ya? Entonces aquí terminamos y después continuamos con la segunda parte de la inserción o la apertura de una cuenta.